Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Hoy tuvimos la última escena de un largo festejo de la Semana de Mayo, y esa escena fue un discurso de la presidenta en una gran escenografía montada en la Plaza de Mayo. Un discurso que me parece hizo juego con todo lo que ha sido esta celebración, que es una celebración con rasgos autorreferenciales muy marcados, propios de una presidenta que se está despidiendo. ¿A qué me refiero con rasgos autorreferenciales? Bueno, el centro de toda esta celebración ha sido la inauguración de un centro cultural Néstor Kirchner, que tiene adentro una sala Néstor Kirchner que expone una muestra Néstor Kirchner. No debería sorprendernos que este encierro endogámico del gobierno en la figura de los Kirchner, ustedes si quieren pueden ir a ver la muestra consiste en videos donde Kirchner habla de su propio proyecto, donde las hermanas de Kirchner hablan de Kirchner, donde Máximo habla de su padre y de su hermana, es decir, es un museo prácticamente familiar y donde uno se encuentra en la entrada con una gran placa que explica que ese centro cultural se hizo en el Correo porque el papá de Kirchner era cartero. Es decir, si hubiera trabajado como Matarife estaríamos en un centro cultural en Mataderos, pero por suerte era cartero. Lo cierto es que esta autorreferencialidad se trasladó al discurso de la presidenta, que fue un discurso donde hizo una especie de revisión, de relevamiento, muy cargado de emoción, sobre lo que han sido los rasgos fundamentales de su gobierno. Y donde ha planteado que el futuro de la Argentina debe seguir pareciéndose a su presente. ¿En qué sentido ese planteo o ese proyecto? En el sentido de que cualquier cambio implica para la presidenta una regresión, ya sea a la década del 90 o al desastre del 2001 o en el peor de los casos a la dictadura. ¿Cuál es la estrategia de poder que hay detrás de este discurso? Bueno, es la estrategia de todo caudillo. Cristina Kirchner le está hablando a quienes la sostienen. Le está hablando a quienes están de acuerdo con su gobierno y de acuerdo con su figura. No está pensando en conquistar nuevos votos, está pensando en retener los que tiene para sellar ese pacto con esa base social que le va a permitir a ella seguir siendo una persona decisiva, según es su pretensión, después de dejar la Casa Rosada el 10 de diciembre de este año. Ese recuento, esa especie de homenaje a sí misma, no es algo inusual. Todos los caudillos que entienden que los beneficios de la sociedad se deben a su obra más que a un proyecto colectivo, tienen esa tendencia a identificar un periodo con su figura. Recuerden ustedes que en el año 99, cuando también se estaba yendo hacia la puerta de salida, Menem inundó los canales de televisión con una campaña que se llamaba Menem lo hizo, donde también recordaba lo que había sido su gesta y donde planteaba que prácticamente el único que podía darle continuidad a esa gesta no era, por supuesto, un candidato del PJ, en aquel momento Duhalde, sino él mismo. Bueno, Cristina volvió a ese molde donde pareciera no tener herederos, o donde el único heredero, como dijo Perón, es el pueblo. Dijo, para que esto continúe, para que estas políticas se sigan manteniendo, bueno, depende de ustedes, de los que me están escuchando, no de ninguno de los candidatos que compiten dentro del PJ o dentro del Frente para la Victoria. Bueno, esto implica se pueden sacar varios colorarios de esta idea. La primera es obviamente que pone de manifiesto los rasgos personalistas, mesiánicos, que caracterizan no al gobierno, no al kirchnerismo, ni siquiera al peronismo, sino a la política argentina. Fíjense ustedes que cuando Mauricio Macri, que parece estar tan separado del gobierno, plantea que su estrategia es solo el color amarillo y que no quiere vincularse no solo con Massa en la provincia de Buenos Aires, sino no aparecer en fotos con candidatos a gobernador o candidatos a intendentes de partidos aliados al PRO, como puede ser la Coalición Cívica o la Unión Cívica Radical, plantea
el mismo programa. Por supuesto, no tiene las características de saga o de épica que le da a este personalismo Cristina Kirchner, pero sí nos convoca también a seguir a una persona, a identificar una época con un individuo. Este problema es un problema no solo para la política argentina. Pareciera que la sociedad argentina está encerrada desde hace décadas, tal vez más de un siglo, en esta escena caudillesca, sino que presenta un problema especial para los propios candidatos del peronismo. Y sobre todo para Scioli. ¿Por qué razón? Porque la estrategia de la presidenta, no digo que no sea poner un sucesor, pero lo prioritario no es poner un sucesor. Lo prioritario para ella es conservar ella el poder. Para eso se reserva o se repliega sobre su propia identidad. El problema está en saber si con ese núcleo que ella llama nosotros, aquellos que están totalmente convencidos de que nada debe cambiar, sino que en todo caso el cambio debe ser la profundización de lo que existe, se llegan a ganar las elecciones de octubre. Las encuestas parecerían indicar que no, que Scioli está ahí empatado de Macri y que hay una masa muy importante de indecisos, de las cuales una gran mayoría pretendería el cambio y no la continuidad. Es bastante lógico que el que esté indeciso seguramente no está indeciso porque ha decidido votar otra cosa que no sea la del gobierno. Es una lógica del voto indeciso. Quiere decir que Scioli, sobre todo Scioli, pero también muchos candidatos a gobernador, a diputado, a intendente, está en este drama de que el gobierno le pide no desviarse ni un grado de lo que ha sido la lógica de los últimos años y por lo tanto le veda el acceso a esa franja que no somos nosotros, son ellos que le podría a Scioli permitir alcanzar la victoria. Además de esto, esta estrategia, que es una estrategia de reforzar la identidad, de impedir el cambio, de no ir a lo otro, encarna en una persona que es Randazzo. Es evidente que todo el gobierno, el núcleo del gobierno, está detrás de la candidatura de Randazzo. No solamente porque Cristina le dio un baño de humildad a los que competían con el voto de Randazzo, es decir, a los que podían sacarle votos a Randazzo, no a Scioli. Rossi, Urribarri, Tayana, que fueron los que fueron obligados a desistir de sus candidaturas, eran candidatos que competían o que le restaban votos a Randazzo frente a Scioli. El otro problema es que si el gobierno y el oficialismo se repliega tanto sobre su propia imagen, se caricaturiza y lo obliga a Scioli a caricaturizarse, bueno, muy probablemente mucha gente que quiere algo de cambio se va a ir a otro lado y en la pecera del Frente para la Victoria, el cardumen que va a quedar es mucho más proclive a Randazzo que a Scioli. Esto Scioli lo ve y lo irrita. Y no solo lo irrita por estas abstracciones que estoy comentando, sino que lo irrita porque han empezado ya las restricciones sobre Scioli. Búsquenme una foto de Scioli con Urtubey el día de la victoria en Salta. Búsquenme una foto de Scioli con Capitanich el día de la victoria en Chaco. No la va a encontrar. ¿Y sabe por qué no la va a encontrar? Porque le prohibieron ir. Y la prohibición fue bastante sutil. Urtubey, en el caso de Salta, y Capitanich, en el caso de Chaco, lo llamaron y le dijeron, Daniel, todo bien, pero mejor no vengas, porque viste cómo es esta gente, por ahí te insultan. Entonces mejor quédate en Buenos Aires. Y Scioli se quedó en Buenos Aires, mascullando bronca. Dicen que estuvo a punto de tirar todo al diablo, si no fuera porque un exministro de Menem lo contuvo y lo serenó. Pareciera entonces que todo el gobierno apunta a la continuidad, que todo el gobierno ha resuelto representar más a Cristina que a la sociedad. ¿Es así? No es así. Hay alguien que está pensando en el cambio dentro del gobierno. Y es alguien insospechado. ¿Sabe quién es? Axel Kicillof. Mira lo que le voy a contar. El martes, en el Ministerio de Economía, Axel Kicillof recibió la visita de un empresario que se llama Rubén Cherniakhovsky. Es un importador, tal vez la figura clave de todo el polo importador de ensamblaje de electrónicos que hay en Tierra del Fuego. Cherniakhovsky es, justamente por su actividad como hombre del mundo de los electrónicos, un íntimo amigo de Scioli, de hace muchísimos años. Tal vez es uno de los empresarios más cercanos a Scioli.
Sabiendo eso, durante la hora y media que estuvieron hablando en el despacho del ministro de Economía, a donde Cherniakhovsky, por supuesto, había llegado a plantear los problemas del sector, sobre todo la falta de dólares para importar insumos. Bueno, durante esa hora y media, Kicillof se dedicó a hablarle a este empresario de Scioli. Y le dijo, mira, vos tendrías que decirle a tu amigo que él se confunde conmigo. Él cree que yo no entiendo los problemas que atraviesa la economía argentina. Y yo los entiendo. Yo entiendo que hay un problema con el cepo. Yo entiendo que hay un problema de retraso cambiario. Entiendo que hay un problema de inflación. Entiendo también que hay un problema en la negociación con los holdouts. Él no se tiene que confundir. Yo toda esa agenda la conozco. Y tenés que decirle a Daniel, tu amigo, le dijo Kicillof a Cherniakhovsky, a este empresario amigo de Scioli, que él necesitaría tener acá a alguien que conozca, porque acá hay muchos problemas que no se ven. A él le convendría iniciar un cambio gradual. Le convendría ir de a poco. Obviamente Kicillof se estaba ofreciendo para continuar como ministro de Economía. A Scioli le llegó en el momento el mensaje y dio la respuesta al otro día, cuando dijo por primera vez que Kicillof puede tener lugar en cualquier gobierno. Esta respuesta es una respuesta obligada. Quiere decir que Kicillof va a ser, en la transición de un gobierno de Cristina a un eventual, subrayo eventual, gobierno de Scioli, lo que fue la baña como puente entre el gobierno de Duhalde y el gobierno de Néstor Kirchner. Yo tengo mis dudas. Me parece que Scioli sigue pensando en Miguel Ben como ministro de Economía. Pero entonces, ¿por qué habla de Kicillof? ¿Por qué le abre la puerta o le entreabre la puerta? Y porque Kicillof es, dada la centralización fiscal que hay en el país y los problemas fiscales que tiene la provincia de Buenos Aires, una de las claves para que Scioli pueda atravesar sin problemas el tramo que va desde ahora hasta las elecciones. Por lo tanto, no le puede decir que no. Tiene que insinuar que sí. Insinuando que sí, probablemente aleje más votos de esos votos pasablemente moderados o que están pensando en que tiene que haber algo de cambio en la continuidad, que es lo que Scioli quiere ofrecer y Cristina no lo deja.